CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea. Es martes 7 de junio de 2011. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludos a los cibernautas que nos miran por el www.laprensagráfica.com, a nuestros televidentes en Canal 25 a las 9 de la noche y también a quienes nos sintonizan en Grupo Dutriz Radio, GD Radio. Pueden enviar sus comentarios, transmitimos en tiempo real. La controversia alrededor de la reforma a la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que exige la unanimidad en la Sala de lo Constitucional, se ha agudizado y en el centro de la tormenta se han colocado los partidos que votaron a favor y el mismo presidente de la República, Mauricio Funes, quien en menos de 8 horas sancionó la reforma y la envió a publicación en el Diario Oficial. Algunos sectores han dicho que se trata de un golpe de Estado técnico. Este día está con nosotros en nuestros estudios Ulises del Dios Guzmán, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, miembro de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, para conversar y conocer su punto de vista sobre esta controversia. Magistrado, bienvenido. Un gusto. Muchas gracias, William. Gracias por la invitación y gracias a quienes se informan a través de LPG. Perfecto, magistrado. Para comenzar, vámonos a lo inmediato, lo más reciente, lo que ocurrió el día de ayer en horas de la tarde. Dos hechos importantes. Por un lado, los 4 magistrados de los 5 que integran la Sala de lo Constitucional deciden admitir 2 recursos de inconstitucionalidad de aplicación o de señalamiento al Presupuesto General de la Nación 2011 y de paso también hacen las argumentaciones de inaplicabilidad del 747, el decreto que fue aprobado por la Asamblea Legislativa y que reforma el modo de votación al interior de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué escenario se está planteando alrededor de esto, magistrado? Pues yo lo que creo es que con la decisión que han tomado han dado una respuesta política. Le han dicho al señor presidente de la República, cuidado, aquí le tenemos recursos de inconstitucionalidad en su presupuesto. Es realmente una reacción y respuesta política, casi una amenaza para el Ejecutivo. Y por el otro lado, en lo que se refiere a la declaratoria de inaplicabilidad, es una afrenta a los otros 2 poderes, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, a quienes le está diciendo la Sala de lo Constitucional cercenada, que ellos son un tribunal superior no solamente a la Corte Suprema de Justicia, como en ocasiones le han dicho, sino que también están por encima de los otros 2 poderes del Estado y también les están diciendo, no nos vamos a detener. Eso es realmente el mensaje de forcejeo político y que estos magistrados han dejado de asumir posición judicial, posición conmesurada, razonable, y han adoptado ya una posición política, es decir, de forcejeo de fuerza. Eso es lo que están haciendo. Magistrado, pero cuando usted habla de una afrenta a los poderes legislativo y judicial, no es precisamente eso lo que se dio del otro lado cuando la Asamblea Legislativa decide modificar el modo de votación de la Sala de lo Constitucional y viene el presidente de la República, como se dice casi de manera automática, de manera express, lo que no se ha visto en el pasado, firma, sanciona ese decreto y se manda a publicación de Diario Oficial. No, lo que ha hecho la Asamblea Legislativa es una reacción, que por cierto es una reacción bastante suave y bastante lenta. Hay que recordar que esto tiene precedentes, es decir, que no es que surge por generación espontánea. Sí, los magistrados de la Sala de lo Constitucional ya tienen en el corto tiempo una larga historia de violentar la Constitución, de modificar ilegítimamente la Constitución, de usurpar atribuciones de la Asamblea Legislativa, de entrometerse en las funciones de la Asamblea Legislativa, de darle órdenes indebidas al Tribunal Supremo Electoral, de marginar a la Fiscalía General de la República y comenzó a su vez poniéndose por encima y desobedeciendo las órdenes de la Corte Suprema de Justicia, que es el Tribunal Supremo. Estos son los precedentes de estos magistrados de la Sala de lo Constitucional que han tomado unas ciertas decisiones que han preocupado naturalmente al resto del gobierno, al resto del poder político. Cuando la Asamblea Legislativa lo que hace es simplemente uniformar el método de votación. La Sala de lo Constitucional es una de 4 salas en la Corte Suprema de Justicia. Las otras salas, civil, penal, contencioso administrativo,
tomamos decisiones por unanimidad. Ahora lo que ha hecho el decreto legislativo es decirles a ellos, también tomen decisiones por unanimidad, no es algo extraordinario. Magistrado, pero también es cierto y debo entender que ese modo de votación de la Sala de lo Constitucional tiene cerca de 27 años. Es decir, no se había tocado en 27 años. ¿Por qué se viene a hacer ahora? ¿Y por qué se pretende entonces homologar los procesos de votación? Es una buena pregunta. Es decir, en el contexto que ocurre uno dice, bueno, hay muchas resoluciones que tomó esta Sala de lo Constitucional que afectó muchísimos intereses. Entonces, como que se tocó a los partidos políticos, se tocó a la Presidencia de la República con la partida secreta. Es decir, hubo muchas acciones. Entonces, da lugar a que se especule o se piense de que entonces ha habido una reacción de los partidos políticos en consonancia con el presidente de la República. Yo sí creo que ha habido una reacción y una reacción legítima y muy tardía. ¿Por qué? Es cierto que ha funcionado bien durante años, pero es que también durante años los magistrados de la Sala de lo Constitucional han sido prudentes en utilizar el poder que tienen a través de sus resoluciones judiciales y han sido respetuosos de las atribuciones entre los órganos o poderes del Estado, así como también han funcionado armónicamente al interior con el resto de la Corte Suprema de Justicia. Pero estos tienen antecedentes opuestos, contrarios, pero al mismo tiempo, ya en lo que se refiere al método de votación, con las anteriores salas, los magistrados se instalaban los 5 para conocer un caso, deliberaban los 5, había oportunidad para deliberar, para disentir y para emitir votos razonados. En cambio, estos 4 magistrados, ese quórum de votación de 4 lo habían convertido en un instrumento de exclusión de un 5º magistrado, de modo tal que ya no escuchaban otra posición contraria a la de ellos, tampoco había deliberación, y en consecuencia, pues lo que nosotros teníamos era una Corte Suprema, una Sala de lo Constitucional funcionando cercenadamente. Perfecto. Debo interrumpirlo porque vamos a hacer nuestra primera pausa. Sí me interesa que profundicemos más sobre el punto. Vamos a la pausa. Con el Seguro Salud de ASA Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ASE Suiza asegura su tranquilidad. Está con nosotros en nuestros estudios Ulises del Dios Guzmán, magistrado de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, haciendo una reflexión sobre el decreto 743 aprobado por la Asamblea Legislativa y lo que ha derivado pues en reacciones al interior de la Corte Suprema de Justicia el día de ayer, al interior de la Sala de lo Constitucional. Magistrado, bueno, usted me reconocía en el segmento pasado que efectivamente el mecanismo de votación no se ha modificado por muchos años al interior de la Sala de lo Constitucional y decía porque también ellos eran, no sé si era la palabra que usted utilizaba, más sensatos, más prudentes, sí, así pero eso no los tiene magistrados de la Sala de lo Constitucional las anteriores, sí. Vaya, pero eso no significa tampoco un reconocimiento a decir de que entonces era porque las otras salas han sido sometidas y entonces en el marco de ese sometimiento actuaban de esa forma. No había sometimiento, lo que había era prudencia en el ejercicio del poder, porque si bien es cierto, debe de irse haciendo ciertos avances en el país, pero estos avances deben de ir de conformidad con también las condiciones materiales de desarrollo de la población. Hay ciertos avances que si se introducen de modo intempestivo, pueden causar más daño de lo que se propone, del bien que se propone producir. Vaya, pero esa es una cosa de forma, digamos, de cómo se hacen, en qué momento se toman las decisiones. Y lo otro es la legalidad o la constitucionalidad de las decisiones que se toman. Correcto. Bueno, es que es una decisión completamente constitucional e inocua, es hasta inofensiva. Si las demás salas podemos funcionar de ese modo,
¿por qué no va a poder funcionar la sala constitucional? ¿O es que esos 4 magistrados son incompetentes de poder tomar decisiones por unanimidad? Si los otros magistrados en las demás salas lo hacemos todos los días con absolutamente todos los casos. Y lo importante de este método al cual se vio obligado introducir la Asamblea Legislativa es porque en el método de la deliberación de los organismos colegiados se escuchan las posiciones contrarias y se deliberan. Pero si llegan a una posición aplanadora de 4 y excluyen a un 5º magistrado con una posición diferente, entonces realmente no hay debate de posiciones. ¿De qué manera se excluía al magistrado Néstor Castaneda? Bueno, porque el magistrado Néstor Castaneda en la mayoría de los casos se da cuenta de qué es lo que se va a deliberar en las agendas de Corte Plena, de la sala, de lo constitucional, un día antes o el mismo día. Y el mismo día, cuando le llevan ya la sentencia armada, le preguntan en algunos casos si va a adherirse o no a esa posición. ¿Qué es eso? Realmente son preguntas que son ofensivas para la dignidad del magistrado, que no ha tenido oportunidad de conocer cuál es el desarrollo del punto, cómo es que se van tratando cada uno de los argumentos del demandante, cómo es que se va proyectando una resolución, eventualmente él también irse formando la opinión de si se va a adherir o no, o si va a tener una posición disidente, y cuando sale la sentencia, oportunidad de que tenga el expediente original para emitir votos razonados si es que va a disentir. Y todo eso se le ha excluido, se le ha marginado. ¿En el pasado cómo funcionaba esa parte? Es decir, cuando había un voto disidente en la sala de lo constitucional, ¿qué ocurría? Generalmente cuando había algún magistrado o magistrada que tiene una posición diferente, dice que va a razonar su voto, y el magistrado presidente en su caso, que generalmente es el que tiene, digo antes, pues porque hoy ya no se sabe con esta sala, pero antes el que tenía el expediente original, le entregaba el expediente al magistrado que lo pedía porque iba a emitir un voto disidente, un voto distinto, porque tiene derecho el magistrado a que su posición se haga insertar a continuación del texto de la sentencia y no que salga como un guilinduche por separado de la sentencia. No, tiene que ser parte de la sentencia. En este momento todas las sentencias que ha emitido la Sala de lo Constitucional no incorporan el voto disidente o el razonamiento jurídico del magistrado Castaneda. Hay dos cosas. Uno, no le prestan el expediente, tiene que ver con fotocopias que a saber si son confiables. Y dos, tampoco le están incorporando materialmente el voto razonado, que no tiene oportunidad de hacer, sino que 1 o 2 veces creo que ha tenido oportunidad de hacer votos razonados. Entonces le están realmente excluyendo y le están humillando, le están limitando y privando de sus derechos de ser magistrado por el simple hecho de que tiene una posición diferente a los 4 magistrados. Ahora, quiero leerle, magistrado, la argumentación de la Sala de lo Constitucional que emitió el día de ayer en torno a justamente la parte donde justifican la inaplicabilidad del decreto 743. Le quiero leer un párrafo muy particular. Dice, el artículo 14 reformado de la Ley Orgánica Judicial vulnera el artículo 135 de la Constitución, ya que fue aprobado por dispensa de trámite, regulada en el artículo 76 del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, sin que para ello, dice, existiera motivo alguno de carácter urgente, objetivamente demostrable y justificado que admitiera dicho proceder. El decreto no fue discutido por el Pleno de la Asamblea Legislativa, atentando contra el principio de deliberación de los actos legislativos, orientado a potenciar el debate y la contradicción, y cuya concurrencia es necesaria para afirmar la validez de los decretos legislativos que se emiten. ¿Qué opina? Bueno, lo que me parece es que los magistrados de la Sala de lo Constitucional están haciendo lo que típicamente hacen, entrometerse en atribuciones que no son propias, porque ese expediente, ese mecanismo de la dispensa de trámites, es un expediente que utiliza la Junta Directiva en aquellos casos que considera urgente y que con la votación del Pleno de la Asamblea Legislativa lo avala o lo desecha o lo desestima. En este caso, quien hace esa calificación son los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, quien toma la decisión y por tanto avala la decisión administrativa, y el proyecto de decreto es la Asamblea Legislativa, de modo tal que los 4 magistrados no tienen la calidad de ser supervisores del modo en que la Asamblea Legislativa está tomando las decisiones. Es una intromisión más de la Sala de lo Constitucional con estos 4 magistrados en atribuciones propias de la Asamblea Legislativa. Bien, vamos a hacer otra pausa comercial, volvemos.
Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. O la dispensa de trámite. Ellos tienen que supervisar. Bueno, magistrado, estamos entonces sobre el punto que le consultaba de la argumentación que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional de la Corte, y la referencia directa que hacen al mecanismo de dispensa de trámite en la Asamblea Legislativa. Pero más adelante hay un párrafo también inmediato que me interesa que lo pudiera usted razonar, porque dicen ellos: asimismo, la reforma al artículo 14 de la Ley Orgánica Judicial atenta contra el principio de separación de poderes, pues se constituye como una interferencia en la actividad jurisdiccional de la Sala. La rigurosidad de la medida generaría el estancamiento del debate y deliberación constitucional, lo que implica, dicen ellos, la extrema dificultad de ejercer el control de constitucionalidad de cualquier ley. En un Estado constitucional de derecho, no es posible, dicen, hacer cesar el control de constitucionalidad en las leyes mediante la imposición legal de obstáculos al debate interpretativo de la Constitución, con un claro efecto de que la Sala no logre realizar su función en defensa de la supremacía constitucional. Bueno, eso es uno de ese tipo de argumentos que son de pirueta. Hacen un par de ideas y terminan concluyendo lo que no es. Es decir, aquí están concluyendo que la Asamblea Legislativa le está impidiendo el control constitucional en absoluto. Así como tampoco no es cierto de que la Asamblea Legislativa se está entrometiendo en la división de poderes, porque la Constitución misma establece que la organización y el funcionamiento del órgano judicial, valga decir, de todos los juzgados y tribunales de la República, eso se va a consignar en una ley especial. ¿Quién es el que emite esa ley? Se llama Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa entonces tiene la atribución de regular la forma en que se van a realizar las deliberaciones y cómo se van a tomar las decisiones. De modo tal que si se modifica un artículo de la Ley Orgánica Judicial, lo está haciendo la autoridad que debe hacerlo, la Asamblea Legislativa. Y no es cierto de que porque ahora se les está exigiendo la unanimidad en la toma de decisiones, ya se imposibilita la toma de la decisión misma, porque en la práctica se ve que no es así con el resto de la sala de la Corte Suprema de Justicia. Es más, en realidad, la exigencia del mecanismo propiamente de la unanimidad lo que hace es garantizar que no haya exclusión de ningún magistrado. Por tanto, está garantizando la inclusión. Entonces, está garantizando también que ese magistrado generalmente, o los magistrados generalmente excluidos, tengan una posición propia que entre en debate. Está garantizando el debate en contra de la imposición. Por tanto, es más democrático lo que está ahora introduciendo la Asamblea Legislativa, pero ha sido una necesidad por el récord de comportamiento que tiene la Sala de lo Constitucional. Magistrado, ¿en qué va a derivar esto? ¿O cuál es el escenario que usted está observando de acuerdo al conocimiento que tiene internamente en la Corte Suprema de Justicia y de cómo se están moviendo las cosas afuera? En realidad, el que la Sala de lo Constitucional haya declarado inaplicable esa modificación de ese decreto legislativo es una insensatez. Definitivamente es una insensatez, una osadía. Y eso podría, de algún modo, junto con otros precedentes, hacer que uno pueda prever que la Sala de lo Constitucional, con estos 4 magistrados, no hay quien realmente la pueda detener, que no hay quien le pueda decir nada, que no se detiene frente a la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, ni la Fiscalía, ni ningún otro poder del Estado, y que están haciendo realidad lo que han dicho ellos en sus sentencias. Ellos han dicho en sus sentencias que independientemente de lo que diga la Constitución de la República,
los perfiles de esa sala de lo constitucional son tales que se erigen en un verdadero tribunal constitucional por encima de la Corte Suprema de Justicia y del resto de los poderes, modificando el triunvirato, es decir, el triángulo de poder en donde reside justamente la forma republicana de gobierno, el equilibrio de poderes, porque ahora frente a los tres poderes del Estado hay un chichote que se llama Sala de lo Constitucional que cree que está por encima y que se ha convertido en verdadero dolor de cabeza del Estado. Ahora, ¿pero cree que esto puede llevar en un momento determinado a que los diputados en la Asamblea Legislativa entonces puedan, no sé, disolver la Sala de lo Penal, mover a los magistrados, tomar una acción o iniciar un antejuicio, por ejemplo? En realidad, la Asamblea Legislativa se ha visto obligada a tomar estas decisiones y puesto que se ve que no son suficientes, eventualmente van a tener que tomar otras decisiones más drásticas que realmente ponga fin a este conflicto, porque entre más se prolonga este conflicto, más nos hundimos en el desorden. ¿Y qué es lo que podría llegar a ocurrir si no le entra la sensatez a los magistrados de la Sala de lo Constitucional? Eventualmente puede ocurrir que el fiscal general de la República presente solicitud de antejuicio, bien sea por la denuncia que ha presentado la misma Corte Suprema de Justicia, o bien sea también porque un ciudadano les ha presentado otra denuncia de antejuicio, porque ellos han resuelto la demanda de inconstitucionalidad en la cual ellos mismos eran los interesados directamente y han resuelto como juez y parte, declarando inaplicabilidad, desestimando las recusaciones y al mismo tiempo resolviendo el fondo del asunto. Y hay también un sindicato del CITOC, del mismo órgano judicial, que también le ha presentado solicitud de antejuicio al fiscal general de la República contra los 4 magistrados, y el fiscal general todavía no ha dado respuesta, de modo tal que alguna de esas de repente podría surgir. Pero también tiene otro mecanismo la Asamblea Legislativa, y es que puede reorganizar la Sala de lo Constitucional, así como la Corte Suprema de Justicia puede reorganizar los miembros de las diferentes salas. Análogamente también la Asamblea Legislativa, que es la que no solamente elija, sino que también designa quiénes son los integrantes de la Sala de lo Constitucional, podría hacer una reorganización para efecto de buscar el mejor funcionamiento de toda la Corte Suprema de Justicia. Perfecto, un par de comentarios que nos llegan a través del chat, magistrado. Rubén Pineda de Dallas, Texas, dice: los magistrados de la Sala deberían de hacer un esfuerzo de ponerse de acuerdo con los 5 y declarar inconstitucional el decreto y no confrontar. Víctor Tobar, desde Los Ángeles, en California. Es muy simple. Dice: las mafias partidarias no representan a los electores y estos 4 valientes próceres modernos están dándole el poder. Son unos comentarios más. Debo hacer una pausa. Cuando regresemos, si desea opinar sobre estos comentarios, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, leí un par de comentarios que nos llegan a través del chat, más que preguntas eran comentarios, posicionamientos de los cibernautas, magistrado. Pero bueno, José Ángel Cibrián desde Soyapango dice: no es todo El Salvador ni todos los abogados del país los que están en contra del decreto, son necesarios los pesos y contrapesos en el país.
Y luego Moisés Rivera de San Salvador dice, magistrado Guzmán, no nos hemos olvidado del Festival de la Pupusa Loca, dice, y le señala a usted de que dice que no tiene usted moral de señalar a sus colegas y que también debería poner sus barbas en remojo. Me voy a detener justamente en eso, porque la gente cree que yo le rehuyo a hablar de ese tema. Y mire, la Cámara de Comercio El Salvador, California, de Los Ángeles, me invitó a hablar sobre migración, porque me invitaba con frecuencia y me sigue invitando a hablar sobre migración y hablar sobre los derechos humanos de los migrantes en los Estados Unidos. En una oportunidad me invitó en el contexto en que estaban celebrando ellos ese evento de la Pupusa Power, en donde promueven la introducción de la pupusa y el gusto por la pupusa en los Estados Unidos. Están promoviendo el comercio de los salvadoreños en los Estados Unidos. En ese contexto me invitaron a dar una charla justamente sobre la migración, en los derechos humanos de los migrantes, y no fui a ese evento, de modo tal que en el fondo están hablando de lo que no saben, pero no los culpo, más que en el sentido de que se dejan ir por cualquier información malintencionada que sacó el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia en una airada respuesta que quiso dar cuando yo le señalé que era antijurídico que enviara y que autorizara en misión oficial al magistrado Edward Sidney a declarar como testigo en el caso de los jesuitas, que él podía ir en lo particular. Y que la Corte le pagó eso al magistrado. No, sí, así es, que no podía ir en misión oficial, porque eso significa que va en representación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y eso ocurrió? ¿Está documentado? Está documentado. Sidney viajó a España con fondos. Fue con acuerdo de Corte Suprema de Justicia de 8 votos, me imagino yo, y cuando se le dijo, advirtió que era cierto, porque en la misma sesión de Corte Plena, de forma molesta, dijo, bueno, voy a revocar, que por cierto no es una atribución de él, pero digamos que quiso decir, voy a pedirle a otros magistrados que revoquemos, revocaron y el magistrado tuvo que devolver lo que se le había dado de dinero. Entonces, eso era un argumento interno en la Corte Suprema de Justicia, pero como el magistrado presidente es prepotente, se airó, se molestó y después sacó esa información que es falsa y que a él le consta, porque ahí están los documentos en la misma presidencia de la Corte. Entonces, es un presidente que es mentiroso y él, el presidente, realmente no tiene ética para hacer ese tipo de acusaciones que él sabe que son mentiras. Bueno, otros comentarios que nos llegan a través de Facebook, esto no es el chat, sino en Facebook. Nelson González dice, pregunta, ¿por qué siendo de la sala de lo penal se mete a discusiones de la sala de lo constitucional? Zapatero a tus zapatos. Rápido, mire, respuesta, solamente le quiero señalar, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia somos magistrados de un tribunal que está integrado por 15 magistrados independientemente de cómo nos dividimos. Y en ocasiones las decisiones que toma una de las salas puede afectar el buen funcionamiento de toda la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo realmente no estoy fuera de lo que me corresponde, estoy justamente metiéndome en el funcionamiento del todo de la Corte Suprema de Justicia. Perfecto. Bueno, ayer incluso también me preguntaban directamente que por qué no invitaba a los otros magistrados. Bueno, lamentablemente los 4 magistrados tampoco están apareciendo en los medios de comunicación en entrevistas de este tipo, sino que solamente en declaraciones de pasillo. Y para nosotros es lamentable porque sí nos interesaría conocer su punto de vista. Pero bueno. Y de preferencia en debate, decir que se escuche en debate, claro, la posición de algunos de los magistrados con la posición de otros que tenemos una posición diferente. Claro. Bueno, Roberto Alegría dice, ¿por qué poner el grito en el cielo por este mandato del presidente Funes? ¿Que acaso no están abiertos a escuchar la opinión del 5º magistrado? Sencillamente, así se evaluará mejor cada caso y desde diferentes puntos de vista para tomar mejores decisiones. Deberíamos de apoyar al presidente Funes en su decisión porque él lo único que desea es que crezca más la democracia y las mejores decisiones para nuestro país. Luego responde Nelson González, se pone el grito en el cielo, dice, porque en un órgano importante jamás habría unanimidad y esto traería consigo no juzgar las inconstitucionalidades por el año que está en vigencia este malicioso decreto. Violentaría el artículo 182 de la Constitución de la República de pronta y cumplida justicia. Hay otros argumentos ahí. Sí, pero está equivocado, porque ya la práctica demuestra, las demás salas sí podemos. ¿Y cómo es que la sala de lo constitucional lo va a poder, a menos que ella sea un menos competente
que los otros, que los magistrados de las otras salas. Pero además existe también una forma para solventar este problema, y es que cuando hay alguna disidencia se da el mecanismo de los magistrados en discordia, es decir, se llama a un magistrado para que escuche una posición, la otra, y eventualmente se adhiera a alguno, y así sucesivamente pueden hacer un llamamiento de varios hasta que se logra la conformación de los votos necesarios para tomar decisión. De modo tal que no es cierto que con esto haya un entrampamiento que haga imposible la toma de las decisiones. Simplemente se garantiza el debate y una mejor decisión. Además, tomemos en cuenta una cosa, y es que aquí, en una demanda de inconstitucionalidad, hay una contradicción entre un pedazo del poder del órgano judicial y un poder que es la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo. De modo tal que para contradecir y anular esas decisiones que han provenido de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo, pues debería haber ciertas exigencias mínimas de garantía, de buen razonamiento en las decisiones de ese pedazo de poder del Poder Judicial, porque está anulando la decisión que otros dos poderes del Estado han dado. La Asamblea Legislativa, cuando ha emitido un decreto legislativo, lo ha considerado que es constitucional. El presidente, cuando sanciona y manda a publicar, lo considera que es constitucional. De modo tal que estos 4, que ahora simplemente le piden que sean 5 los que digan si es o no constitucional, es una mejor garantía para que no se abuse del poder a través de la sala de lo constitucional. Ahora, quiero hacerle otra pregunta, magistrado, porque justamente este día hay un comunicado justamente publicado en la prensa gráfica de FUSADES sobre esta discusión, este análisis que estamos haciendo esta mañana. Y entre otras cosas dicen que el decreto es inconstitucional porque hace ilógico y materialmente imposible el funcionamiento de un tribunal colegiado. Por la naturaleza, dice FUSADES, de este máximo tribunal, no hay casos para los cuales se exija la unanimidad de sus decisiones, pues esto paralizaría la justicia constitucional e impediría cualquier resolución sobre los asuntos trascendentes por los que debe velar el tribunal. Además, este decreto viola el principio de división de poderes contemplado en la Constitución. Dejo plantear la inquietud sobre lo que dice FUSADES para después de la pausa comercial. Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, magistrado, le leí entonces un párrafo de ese comunicado que ha publicado FUSADES este día en la prensa gráfica y donde da su argumentación prácticamente de rechazo, ¿no?, a esa reforma legislativa que se dio y la sanción presidencial y la argumentación que hay entonces desde la Sala de lo Constitucional. Pues yo lo que escuché son dos dogmatismos en esta posición. Y uno dice que hay ilogicidad en la decisión tomada y otro que hace imposible la toma de las decisiones. Me extraña realmente porque la Constitución y la ley orgánica establece los mecanismos para tomar decisiones, aún en aquellos casos en los cuales se requiera de unanimidad por parte de los tribunales colegiados, que en la mayoría de los casos en el fondo así es. Todas las cámaras de la República se necesita que tomen decisiones por unanimidad. Todas las salas de la Corte Suprema de Justicia han tomado decisiones por unanimidad y ahora también lo va a hacer la Sala de lo Constitucional, de modo tal que la realidad demuestra que no es cierto que sea imposible que se puedan tomar decisiones. Ahora, ¿usted recomendaría, por ejemplo, al presidente Funes que derogara
el decreto que fue sancionado, porque FUSADES también le está pidiendo al presidente. Dice, rechazan la forma y contenido del decreto 743, pero insta a la Asamblea Legislativa a que vuelvan las cosas al estado en que se encontraban antes de los hechos del 2 de junio. Y en renglón seguido están diciéndole entonces al presidente de la República que derogue el decreto. Me parece que es una petición que no tiene sustentación. Y es que en esa posición de FUSADES, antes de llegar a hacer esa petición, deberían de dar los argumentos por los cuales realmente consideran que hay imposibilidad. Y yo estoy seguro, porque ya hay abogados, que cuando estudien la Constitución, la Ley Orgánica Judicial y el Código de Procedimientos Civiles en los casos en que es aplicable todavía, así como el Código Procesal Civil y Mercantil, se van a dar cuenta de que sí se pueden tomar decisiones, aun cuando a los tribunales se les exija unanimidad para tomar esas decisiones. De modo tal que en lugar de estar pidiéndole a la Asamblea Legislativa o al Ejecutivo que haga, que deshaga lo que ya está hecho, más bien lo que deberían de pedir es prudencia en el ejercicio de poder a los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Quiero leerle un comentario más en torno a lo que estamos conversando. Miriam Elizabeth Asensio Iraeta dice, con esta lucha entre poderes se viene una tormenta grande. La mayor parte de los ciudadanos estamos con los pelos de punta con tanta inconsciencia de nuestros gobernantes. Ojalá y se solucionen pronto estos desmanes, de lo contrario se aproxima una crisis social. ¿Hay la posibilidad de que esto se convierta o derive en una crisis social? Puede degenerar en una crisis realmente, y por eso es que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo ha actuado con esa celeridad con que lo ha hecho. En este momento es que no hay que olvidar nunca los precedentes de la Sala de lo Constitucional, violar la Constitución y respetar las leyes, modificar la Constitución, cercenar y usurpar atribuciones legislativas, excluir a otros poderes e instituciones del Estado. Eso es el registro. Y si nosotros vemos, en este momento lo que se está promoviendo es el desorden con la actuación de la Sala de lo Constitucional. ¿A quién le conviene este desorden, este irrespeto de la Constitución y de las leyes, este deterioro de la institucionalidad? Aquí quien sale ganando es el crimen organizado. Entonces debe de tenerse cuidado, porque a lo mejor hasta podría ser que de modo directo o indirecto, crimen organizado esté promoviendo estos desórdenes, porque en tanto los funcionarios públicos y las instituciones estemos tratando de ver cómo no se deteriora por completo el Estado de Derecho y la institucionalidad, todos nos desenfocamos del verdadero problema. Bueno, crimen organizado y otros. Pero ese nivel de incidencia del crimen organizado implicaría que ya hayan infiltrado a magistrados, a funcionarios, a diputados, a la misma presidencia de la República. Eventualmente puede ocurrir, y en estas cosas nunca hay que decir que no puede pasar. Puede ocurrir que filtren a los funcionarios públicos de alto nivel, puede ocurrir, así como también puede ocurrir que filtren a organizaciones, a ese tipo de organizaciones que dicen hablar en representación del pueblo y realmente no tienen ese alto nivel de representatividad que dicen tener, pero que a través de los medios de comunicación, tanto tradicionales como virtuales, están promoviendo el desorden, porque en el fondo están incitando a tomar posiciones dogmáticamente y no racionalmente, e incitan también a la violencia, de modo tal que ahí también podría estar infiltrado crimen organizado, porque en todo este desorden creo que los únicos que salen ganando precisamente es la criminalidad organizada y común. Bueno, pero eso implicaría que 2, 3, 4, 5, no sé cuántos pudieran estar siendo infiltrados y manipulando a toda la generalidad, o sea, tampoco eso se puede entender. Yo creo que es fácil, manipular es fácil. Cuando uno escucha las opiniones de varios, y con todo respeto le digo, yo lo que escucho son adhesiones, me adhiero a este, estoy a favor de este, estoy en contra de los demás. No hay razón en ese posicionamiento, de modo tal que la manipulación y agregar y hacer que los individuos se conviertan en ovejas es realmente fácil. Muchos de los ciudadanos lo hacen ingenuamente, porque por ejemplo un ciudadano que escucha alguna decisión que ha tomado, por ejemplo la Sala de lo Constitucional, y que le parece aceptable, en el fondo en lo que se fija es en la decisión tomada, que puede ser aceptable para algunos, incluso para mí también, pero no puede uno olvidarse que el método con que se tome la decisión, si es inconstitucional, no se puede avalar esa decisión, porque en el fondo estamos utilizando ya el método Maquiavelo. No importa cuál sea el método, toda vez que la decisión tomada, que sería el fin, lo estaría justificando. Eso sería agradable en este momento, sí, pero esas posiciones populistas, en este caso de populismo judicial,
son alegrías de hoy y llantos para el mañana, porque están en el fondo ¿qué? Desmoronando el Estado de Derecho. Y cuando se quiera poner orden a esta herejía jurídica realmente de lo que está ocurriendo, ya no va a haber institucionalidad que pueda funcionar y que pueda mantener el Estado de Derecho y el buen funcionamiento de la institución, porque se está deshaciendo con el populismo judicial. Ahora, ¿usted desvincularía todo este escenario de las ideologías, derechas, izquierdas y todo esto? Dejo planteada la interrogante, vamos a la pausa y volvemos. Con el Seguro de Salud de ACE Suiza, usted obtiene amplias coberturas y beneficios adicionales con las mejores tarifas. Crédito por hospitalización. Maternidad como cualquier otra enfermedad. Plan dental. Cobertura para trasplante de órganos. Seguro de vida. Coberturas para las complicaciones de recién nacido y enfermedades congénitas. Beneficio de desempleo para el pago de las primas de seguros. Nuestro seguro de salud le permite acceder a servicios de la más alta calidad y de forma inmediata. ACE Suiza asegura su tranquilidad. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, magistrado, le dejaba planteada la interrogante del segmento pasado y me gustaría escuchar su opinión porque también quiero que me hable un poco sobre todo esto. Hay quienes han comenzado a decir de que en el fondo las sentencias lo que estaban haciendo de alguna forma es estableciendo modificaciones a la Constitución sin decirlo claramente, sin utilizar el mecanismo de ir a la Asamblea Legislativa a hacer reformas de Constitución, pero que al final se sienta jurisprudencia a partir de los actos actuales, no de las sentencias anteriores de la Sala de lo Constitucional. Sí, pero bueno, son dos inquietudes las que tenía planteadas. Bueno, definitivamente sí creo yo que se está modificando ilegítimamente la Constitución. ¿Por qué? Porque a través de las sentencias judiciales hacen que la Constitución diga lo que no dice. Y si al final el ciudadano, la misma Asamblea Legislativa, tiene que respetar ya no lo que dice el texto constitucional, sino lo que dice la sentencia de la Sala de lo Constitucional, en el fondo hay una modificación porque ahora la legislación tiene que ajustarse a las resoluciones inconstitucionales de la Sala de lo Constitucional. Y a través de eso lo que se está haciendo en el fondo es legislando y eventualmente gobernando a partir de un tribunal de facto, porque ellos no son tribunal constitucional, pero a partir de un tribunal de facto constitucional. Entonces se está dando esa forma de sustitución del buen funcionamiento ordinario, tradicional, constitucional de los poderes del Estado. Si es que acaso vamos a hablar de algún golpe de Estado, el golpe de Estado está precisamente en eso, en sustituir el equilibrio de poderes que establece la Constitución y erigir ese tribunal de facto constitucional a partir del cual la orden a todos los demás poderes del Estado. Ese sí sería, y eventualmente puede ser que se esté ya realizando ese golpe de Estado institucional. Ahora, ¿qué ejemplos tiene de sentencias en las que haya ya indicios de que hay un intento de modificar la Constitución de la República? Hay un ejemplo que es sensible, pero que es claro. El artículo 85, cuando dice los partidos políticos son el único medio para que el ciudadano o la población tenga representación en las instituciones de gobierno, cuando dice único, de sentido común que no hay más. Ahora con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, el único es de este modo y de otros modos más. Es una total contradicción lógica. Lo que ocurre es que como son decisiones que son popularmente aceptables y que probablemente deben de abrirse la brecha, pero a través de que
de la Constitución misma y de la ley, es decir, a través de la Asamblea Legislativa, y como son decisiones que no se han dado, probablemente ya se ha tardado más del tiempo necesario para ir abriendo esos espacios de mayor participación ciudadana. Entonces al ciudadano le gusta que se tomen esas decisiones y ya no le importa que las está tomando el órgano que no debe de tomarlas. Y luego tenemos también otras, por ejemplo, hay decisiones en las cuales en resoluciones le dice la Asamblea Legislativa cómo debe de legislar, qué es lo que debe de hacer, qué es lo que no debe de poner en las decisiones judiciales. Una decisión también que es de gran aceptación popular, pero que no es que universalmente aceptada, es cuando declara la inconstitucional, cuando declara constitucional la Sala de lo Constitucional el primer inciso del decreto legislativo que supuestamente, que no es cierto, revive, dice, al partido PDC y PCN, que no es cierto porque no fue aplicable nunca a esos dos partidos, pero lo declara constitucional. Luego viene el contrasentido que dice, este inciso es constitucional y sin embargo prohíbo que se aplique a los partidos políticos. ¿Cómo es eso? En el fondo lo que está diciendo es una ley, es válida, es constitucional, pero yo prohíbo que aplique la ley. Es un absurdo, es una prohibición a la Asamblea Legislativa, es una intromisión y cercenamiento de las atribuciones del legislar a la Asamblea. Ahora, entonces, por lo que usted me plantea, entonces, lo que está viendo es que sí hay, de alguna forma, reforma constitucional en términos prácticos o de facto. De facto. Sin sí. que haya pasado esto por una reforma a la Constitución al interior de la Asamblea Legislativa. Así es. Se está modificando por la ejemplo, forma republicana, porque en la forma republicana, en esa división de los tres poderes del Estado y el equilibrio, está rota, porque ahora hay el chichote por encima que se llama Sala de lo Constitucional, que pretende estar por encima de la Corte Suprema de Justicia y de los otros poderes. ¿Qué está haciendo con eso? Está rompiendo la forma de gobierno que establece la Constitución. Perfecto. Quiero ver, creo que teníamos por acá otros comentarios en torno al tema. Bueno, creo que lo voy a buscar más adelante, pero bueno, entonces le dejaba plantear también la interrogante que no me he contestado y es sobre si esto tiene que ver con una discusión de ideología, si izquierdas o derecha, o qué es en el fondo lo que está ocurriendo. Yo realmente no percibo hasta ahora que sea una manifestación de una disputa de izquierdas y derechas. Realmente no lo percibo. Ni al interior de la Corte Suprema de Justicia, en el conflicto que tenemos, 11-4, 9-4, no lo percibo, porque supuestamente dentro de los 11 o de los 9 hay gente de una u otra tendencia, así como también supuestamente dentro de los 4. Así que no le veo que sea ese tipo de manifestación de problemas de izquierdas o de derechas. Más bien yo lo que le veo es una manifestación de alguna fuerza oscura, que bien puede ser una fuerza realmente organizada, pero muy poderosa y oscura, o puede ser simplemente las fuerzas de la resistencia, la fuerza de la desorganización, las fuerzas que naturalmente tienden a la anarquía, porque también hay una fuerza que tiende generalmente a la anarquía, a estar en contra del sistema, de los partidos, de los políticos, y a atribuir los pocos éxitos personales o las desgracias personales al sistema y a todos los demás. Y entonces en ese contexto se dan resoluciones que atacan supuestamente al sistema, a los partidos, a los gobernantes, a los políticos, y entonces eso tiende a seducir a mucha gente que se pone del lado de los que supuestamente son los débiles, los inválidos, y que no se dan cuenta que lo que están haciendo es desmoronando el sistema que puede funcionar y que los está protegiendo a ellos mismos. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial y volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad.
Bien, estamos ya en la parte final, magistrado. Bueno, es interesante porque no paramos de platicar incluso en los cortes comerciales, ¿no? Pero quiero que nos explique entonces, insisto sobre los escenarios que se perfilan sobre esto. Usted dice, bueno, aquí puede haber una situación de anarquía, que pueden haber intereses oscuros alrededor de esto, que no descartaría que el crimen organizado esté infiltrando y que esté provocando esta crisis institucional. Sí. Pero vaya, el punto es en inmediato. ¿Qué puede ocurrir esta semana? Es decir, ¿será que en un momento determinado, como usted me explicaba, podría ir a la Fiscalía, abrir un expediente, entonces esto dar pie a una intervención ya de la Asamblea Legislativa con un antejuicio? ¿Qué es lo que se perfila realmente? Eventualmente puede ocurrir varias cosas. Lo que yo creo, la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo están obligados a impedir males mayores de los que se están produciendo en este momento. Pero ¿cómo podría ser que se impida si persiste la actitud insensata de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional? Puede pedir, el fiscal general de la República puede solicitar el antejuicio, que sería una forma de solucionar este problema. También la Asamblea Legislativa podría reorganizar a los integrantes de la Sala de lo Constitucional en el resto de salas. Sería otra forma de solucionar este problema. Y creo eso no requiere, es decir, no requiere de la participación de la Fiscalía, es una decisión exclusiva de la Asamblea. La reorganización es propia de la Asamblea Legislativa con 43 votos. Lo que ocurre es que es una decisión delicada y por eso hasta ahora no lo ha hecho la Asamblea Legislativa, pero no requiere de intervención de la Fiscalía. La parte del antejuicio sí requiere de la intervención de la Fiscalía y está pendiente la opinión que va a dar con relación a los antejuicios que ya se le ha solicitado y que se han presentado a la Fiscalía, así como también otro que se ha presentado directamente a la Asamblea Legislativa. Después de eso, va a ser la Asamblea Legislativa la que va a abrir un procedimiento que es especial para eso y va a tomar la decisión, y esa decisión de haber lugar a formación de causa en el antejuicio se toma por mayoría simple, 43 votos. O sea que eso puede ser una cuestión mucho más fácil, en tanto no hay mayoría calificada. No hay mayoría calificada y en realidad tampoco hay un prejuicio por parte de la Asamblea Legislativa, en el sentido de que no es que la Asamblea Legislativa esté diciendo, mire, son culpables de algún cometimiento de delito. No, simplemente estaría diciendo a la Asamblea Legislativa, mire, los hechos que están denunciando aquí probablemente son constitutivos de delito y en consecuencia que sea el órgano judicial el que determine si hay delito o no en estas denuncias. Eso estarías diciendo en su caso la Asamblea Legislativa. ¿Ha visto usted una pizca de sensatez en medio de esta crisis, es decir, de la posibilidad de que los 3 órganos del Estado se sienten a conversar, a platicar, para darle una salida que no sea ninguno de estos de los escenarios que hemos hablado? Yo realmente lo veo poco probable, y lo veo poco probable porque el comportamiento insensato y necio proviene realmente de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Si la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo han sido pacientes, han sido muy considerados, han esperado, hasta han permitido que se viole la Constitución y las leyes con el ánimo de no intervenir en la configuración de los poderes del Estado tal como están. Pero el comportamiento realmente de los 4 magistrados da lugar a que uno pueda entender que no se van a detener en ese comportamiento autoritario y violatorio de la Constitución. Los que estamos al interior de la Corte Suprema de Justicia, lastimosamente, ya habíamos previsto que esto podía pasar porque ya lo hicieron con la misma Corte Suprema de Justicia. Ya han irrespetado las leyes, irrespetado la Constitución, irrespetado las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, y entonces ya no nos extraña que esté tomando prácticamente las mismas decisiones, ahora repitiendo la edición a otro nivel con los poderes ejecutivos y el poder legislativo. Básicamente están haciendo el mismo esquema que ya le hicieron a la Corte Suprema de Justicia, pero en tanto que el conflicto era interno, pues entonces no parecía ser que se iba a desbordar. Ahora pues ya es obvio que se ha desbordado y también es obvio que parece ser que no se van a detener. Ahora, el otro camino de que se está pidiendo al presidente de la República que derogue el decreto, tampoco lo ve que vaya por ese lado, es decir, que tenga eco en la Asamblea Legislativa. Yo realmente no le veo que tenga eco y no es conveniente por el país, porque entonces es como decirle a ellos, mire, ustedes tienen la razón y ustedes gobiernen el país a través de las resoluciones judiciales y eso nos va a llevar a males mucho mayores de los que en este momento nosotros tenemos. Para ir cerrando entonces, ¿cómo se desentrampa esto? O sea, se va a tener que desentrampar, bien sea que ocurra un milagro, alguna chispa de sensatez en los 4 magistrados y que respeten la resolución de la Asamblea Legislativa. Eso por un lado.
Lo veo poco probable, pues una forma de resolver el problema. Lo otro es que necesariamente va a tener la Asamblea Legislativa, o bien sea que reorganizar la sala de lo constitucional, o bien conocer de algún antejuicio que le solicite el fiscal general de la República, y si toma la decisión autorizando el antejuicio, entonces ya ahí quedaría resuelto el problema de la confrontación tanto interna de la Corte Suprema de Justicia como con los otros poderes del Estado. Bueno, se nos fue el tiempo, magistrado, gracias, muy gentil por su tiempo. William, muchas gracias por la invitación. Perfecto, terminamos así la entrevista en línea, nos vemos mañana, gracias por su sintonía.